En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contempló sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser pudo santificar. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús en sus triunfos, mi gloria será. Y algún día,
Estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de poder tener este tiempo con ustedes, de llevar el mensaje de la palabra del Señor por medio de este medio. Damos gracias al Señor porque a pesar de que todas las circunstancias que están ocurriendo, Dios siempre pone los medios oportunos para sus hijos, para que su palabra no se quede en casa, sino que siga fluyendo al mundo entero para que el hombre, el ser humano, siga conociendo del Señor. En esta mañana yo quiero darle gracias al Señor y darle una bienvenida a todos los que están ahí. Dios les bendiga. Y quiero leer una porción de la palabra del Señor con el cual mi esposo tendrá el mensaje en esta mañana. Y la porción es en Daniel, el libro de Daniel, el capítulo 1. Y voy a estar leyendo el capítulo 1, todo el capítulo 1. Él nada más se va a basar en Daniel 1:8. El tema que se tiene en esta mañana es mantenerse puros frente a la adversidad. Dice la palabra del Señor: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des de legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. A esos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó.
los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Damos gracias a Dios en esta mañana y yo le voy a dejar el lugar a mi esposo. Dios les bendiga. Muy buenos días, estimados hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio dominical en esta mañana maravillosa que el Señor nos ha dado. Espero que todos estemos contentos y unidos en un mismo espíritu. Y vamos a leer en la porción de Daniel, capítulo 1, versículo 8 y 9. Vayamos a la palabra de Dios. Y Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Estimados hermanos, en esta mañana quiero decirles que el conocimiento de su palabra y la determinación de ponerlas por obra bajo cualquier circunstancia nos llevará más a estar cerca de la misma presencia de Dios. Para iniciar nuestro culto, hermano, estaremos orando, así que únase juntamente con nosotros a través de esta videoconferencia y rogamos al Padre y pongamos nuestras oraciones delante de Él. Padre, en esta hora te adoramos y bendecimos tu nombre por tu gran amor y bondad en estos momentos difíciles, porque creemos en tu poder y sabiduría. Eres un Dios soberano, todas las cosas están bajo tu control y autoridad. Sabemos que los tiempos se acortan y que tu venida está cerca. Te pedimos por nuestra nación, por la gente que no te conoce. Salva a este pueblo y perdona sus pecados. Ayuda, Señor, a aquellas personas enfermas, contagiadas por el COVID-19 y otras enfermedades. Te pedimos en el nombre de Jesús que le des también sabiduría a aquellos hombres que están buscando la vacuna para esta epidemia. Y también te pedimos por la iglesia en general a nivel mundial. Guárdanos de todo mal y haz crecer nuestra fe en medio de estos tiempos difíciles. Te pido que protejas y guardes también, Señor, a cada uno de los miembros de esta iglesia de Río Rico. Tráeles paz, confianza a tu pueblo en estos tiempos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, no podemos pasar por alto o desconocer los tiempos difíciles que estamos viviendo alrededor del mundo. Pero no es la primera ni la última vez que el mundo se tendrá que enfrentar a situaciones difíciles. Demos gracias a Dios, mis estimados hermanos, que en su palabra tenemos nosotros el consuelo y la dirección para cualquier circunstancia en nuestra vida. Yo quiero dar gracias a Dios porque nosotros tenemos en nuestro alcance la Biblia, la palabra de Dios, para cualquier necesidad, para traer consuelo y dirección a nuestra vida en cualquier circunstancia. Creo también que estamos más cerca de la venida de Dios, que son tiempos proféticos de parte de Dios dentro de su plan perfecto. Quiero decirles, estimados hermanos en Cristo, que podrán cerrar las puertas de nuestra iglesia, pero no las puertas y los accesos a la palabra de Dios. Así que abra su Biblia diariamente y usted podrá encontrar refugio y consuelo en la palabra de Dios. Podrán cerrar las puertas de nuestros templos,
pero no podrán cerrar las puertas de nuestro corazón para tener una comunión con nuestro Rey y Salvador de nuestras vidas. Tratan de que no tengamos contacto con las personas, unos con otros, mis hermanos. Pero no nos están diciendo que no podamos tener contacto con el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Rey y Salvador. Tenemos acceso al mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Acerquémonos a Él, mi hermano. Mantengamos las puertas de los cielos abiertas para recibir, mi hermano, la paz, la dirección y el oportuno socorro de nuestro Dios para nuestras vidas en estos tiempos. Recordemos que servimos a un Dios poderoso. Y no nomás poderoso, mi hermano, sino que está de nuestro lado, y un Padre que está preocupado por nuestras necesidades y que está dispuesto a suplir cualquiera que nosotros pongamos delante de Él. Estimados hermanos, hoy hablaremos de la vida de Daniel, que a pesar de tener una edad tan corta, este jovencito tenía bien determinados sus fundamentos y principios, y bien arraigada, mi estimado hermano, la palabra de Dios en su corazón, a pesar de que vivía en un pueblo muy pagano. Pero aún así, hermanos, en ese ambiente de paganismo, como el que quizás nosotros estamos viviendo hoy, pudo salir victorioso y ver la misma gloria de Dios. ¿Qué nos impide a nosotros, hermanos, que estamos viviendo en estos tiempos difíciles, que no son diferentes a los tiempos de Daniel ante el reinado de Nabucodonosor? Acercámonos pues al trono de su gracia y encontraremos el oportuno socorro para nuestras vidas. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y no nos atemorizamos por la epidemia, sino antes bien de servir y mantenernos firmes en nuestras convicciones para poder salir adelante y guardarnos de no pecar delante de nuestro Dios. Estimados hermanos, la vida de Daniel y esta historia, ustedes muchos ya la conocen. Es un libro muy interesante. Es un libro que cuenta la historia de Daniel. Es un libro profético donde narra profecías que ya se han cumplido y profecías que se cumplirán. Así que, mis estimados hermanos, Daniel era un joven que desde que nació en el pueblo judío. Y el pueblo judío, mis hermanos, no sé si usted sabe, tenían costumbre de educar a los infantes desde temprana edad, después de haber nacido. Los enseñaban a sus pequeños los cantos judíos. Les enseñaba, mis hermanos, la historia del pueblo de Israel, y aquellos niños iban creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Daniel iba caminando y creciendo, ¿sí?, con estos cantos de alabanza y de adoración. Y la historia, ¿sí?, se la iban inculcando en sus corazones. ¿Quién hacía este trabajo, mis estimados hermanos? Los padres eran responsables de instruir a sus hijos. Después de los 5 años, ellos les empezaban a enseñar las costumbres judías y la ley de Dios. Día y noche contaban historias, cantaban cantos, aprendían la ley de Dios, sus costumbres,
y Daniel iba creciendo en conocimiento y sabiduría. Pero a los 10 años, como todo judío, en adelante tenían entendimiento de la importancia de la oración y del ayuno, y habían aprendido a memorizarse parte de los libros del Pentateuco. Aquellos jóvenes, ¿sí?, son un ejemplo para poder educar a nuestros hijos hoy en día. Daniel fue instruido en la palabra de Dios, conocía la historia de sus antepasados, como los había librado de dificultades tremendas, cómo el poder de Dios se había manifestado a su pueblo, conocía la ley y tenía un conocimiento temprano de la comunión con su Dios. Le habían enseñado a orar y ayunar. Es importante, mis estimados hermanos, denotar la importancia de la instrucción de nuestros infantes y niños, de nuestros adolescentes, de una forma más directa y entendida en estos días. Esta responsabilidad, mis hermanos, cae sobre nosotros los padres. De instruir, de alimentar, de fortalecer a nuestros hijos, porque vendrán tiempos difíciles, que ellos necesitarán tener el fundamento de la palabra de Dios en sus vidas, para poder enfrentar diversos problemas y causas cuando ya nosotros no estemos. También, hermanos, yo le pido a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento para instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios en todo momento. También quiero denotar, hermanos, la importancia de la iglesia por instruir a todas aquellas nuevas criaturas que han nacido a través de Jesucristo, aquellas almitas nuevas que han tenido un encuentro con Jesucristo, niños espirituales que nosotros debemos de instruirlos, ayudarlos, darles el crecimiento espiritual para que ellos puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero siguiendo la historia, mis hermanos, resulta que en aquel tiempo el imperio babilónico se hizo muy fuerte en gran manera e iba creciendo en una forma muy rápida, e iba conquistando imperio tras imperio tras imperio, y no muy tarde dice la Biblia que sitiaron a Jerusalén el rey Nabucodonosor, aproximadamente en el año 605. Pero lo interesante, mi hermano, cuando ya llevan cautivo a esta gente, yo puedo leer y usted puede leer en su Biblia que en los versículos 1 y 2 habla de que Dios entregó a Joacim, rey de Judá. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que Dios lo entregue? Este pueblo había sido rebelde. Este pueblo no había escuchado la voz de Dios. Pero esto nos da a entender que Dios es soberano y tiene control de todas las cosas, y nada se le sale de su mano. Así que, hermanos, lo que nosotros estamos viviendo hoy en día está dentro de la voluntad de Dios y los planes eternos de Dios. Pero doy gracias a Dios porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Porque nosotros tenemos destino, y nuestro destino es estar con Él para siempre. Pero hay mucha gente que no sabe a dónde va, hermanos. Por eso ya hago una convocatoria, que en estos tiempos de aflicción nosotros llevemos la palabra de Dios a esta gente. Daniel sabía que su pueblo había sido llevado
llevado esclavo y cautivo debido a la desobediencia de su pueblo. Sabía Daniel que toda desobediencia a Dios traería una consecuencia, pero Daniel era un joven íntegro y temeroso de Dios. Daniel tendría, mis hermanos, 14 o 17 años cuando fue llevado como esclavo a Babilonia. El rey, cuando los trae cautivos, hace un decreto y da una orden de traer a los hijos de Israel, muchachos que no hubiera tacha alguna, enseñados en toda sabiduría y ciencia, para que estuvieran en el palacio del rey, y que los instruyera en las letras y lenguas y costumbres de los caldeos durante 3 años. Imagínense, 3 años en una ciudad pagana. Nabucodonosor era un rey muy inteligente. Tomó del pueblo de Israel a los mejores hombres. Y el propósito de él, del rey, es que quería cambiar la vida, la mente y las costumbres judías de estos jóvenes para que sirvieran a sus dioses paganos. Así que, mis hermanos, Daniel, puedo creer que no estaba dispuesto a someterse a esta decisión. Era un edicto totalmente, o enseñanzas totalmente diferentes a las conocidas por Daniel. A estos hombres les cambiaron hasta el nombre. No nomás querían que se involucraran en las costumbres paganas, sino les habían cambiado el nombre, y eso era significado de posesión. Daniel no estaba tan interesado en que le habían cambiado el nombre, sino estaba bien determinado a guardar su corazón y que no cambiaran su mente. Ni sus principios que había adquirido en su niñez. Este libro de Daniel nos da algunas características de la vida y del carácter de Daniel que vale la pena, mis estimados hermanos, resaltar. Vayamos al capítulo 2, versículo 19 del mismo libro de Daniel. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Nos da de notar, hermanos, que este Daniel es un Daniel que Dios le revela cosas. Es un Daniel que está en la frecuencia con Dios, que tiene un contacto directo con nuestro Dios. Daniel habla con Dios y Dios le escucha y le responde. Daniel está sensible a la frecuencia de Dios. Tiene esa sensibilidad. Pero tiene esa sensibilidad, hermanos, en medio de un pueblo pagano. A pesar de estar en una ciudad pagana y estar en cautiverio. Cuando el pueblo estaba con miedo, él estaba tranquilo y confiado en Dios. Cuando nadie sabía dónde va, él sabía a dónde ir. Y sabe lo que Dios está haciendo y qué quiere hacer. Daniel tenía una comunicación directa como la que usted y yo
podemos y tenemos acceso hoy en día. El versículo 20 de ese mismo capítulo 2 dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, dice los siguientes versículos, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te he pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Mire, hermanos, qué maravilloso. Dios revela a su pueblo. Dios da sabiduría. Dios habla a su pueblo. Dios le hablaba a Daniel, le daba revelación, le daba sabiduría, y él sabía que la sabiduría y todo esto venía de parte de Dios, que no había otro ser en la tierra que pueda hacer estas cosas. Cuando una persona, mis estimados hermanos, busca a Dios con todo su corazón, cree en Él, tiene fe en el poder de Dios, ¿sabe qué, mi hermano? Dios no tarda en revelarse a su vida y a manifestarse poderosamente en nuestras vidas. Es simplemente buscar con todo nuestro corazón, y Él que conoce nuestros corazones nos dará sabiduría, entendimiento y revelará sus planes. Pero hay algo más interesante, hermanos. Dice en esta historia que el rey les proporciona a estos hombres de Dios de su comida. No era cualquier comida. Y este era un privilegio. Era un privilegio para aquellos hombres. Era de lo mejor de las carnes. Y era lo mejor de los vinos que quizás nunca volverían a probar. Pero yo le pregunto, ¿qué haría usted o qué haríamos nosotros ante tal propuesta? ¿Diríamos, de aquí soy? ¿O este es el tiempo de aprovechar esta oportunidad? ¿Qué haríamos, estimados hermanos? ¿Le diríamos al rey que no, que muchas gracias? Quizás el rey se enojaría y pondría sentencia sobre nuestras vidas. Era un ambiente difícil para Daniel. ¿Podría ser una oportunidad? Sí. Pero Daniel no quería comer, porque quizás él decía que eran animales sacrificados, o más bien él sabía que todos los animales que comía el rey eran sacrificados a sus dioses paganos, y no sabía si procedían y si eran animales impuros. Y Daniel no habría de ofender a su Dios en ninguna manera. Él conocía la ley y había dicho que no iba a ofender a su Dios. Ahora yo les pregunto, mis estimados hermanos, ¿cuál fue la clave de Daniel para poder salir adelante ante
esta adversidad o ante la propuesta del rey? ¿Y cuál es la clave para nuestras vidas, para no contaminarnos nosotros también de las cosas que ofrece el mundo? De toda esta información a través de libros, de revistas, de vías telefónicas, videos. En el versículo 8 encontramos, mis estimados hermanos, ¿cuál fue la clave de Daniel? Y es que Daniel, un día, mi hermano, decidió ser un hombre de convicciones firmes, que nada ni nadie movería aquellas convicciones y principios del Dios Todopoderoso. Vea, leeré el versículo 8. Y dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, sino que le diera legumbres. Yo puedo imaginarme, hermanos, que cuando él hace esta petición, ¿sí?, influye también en los otros compañeros para no contaminarse. Y yo creo que esta dieta que él pide no era algo fuera de lo común de la vida de Daniel. ¿Sabe usted que todo judío ortodoxo por lo menos ayuna 2 veces a la semana? Daniel estaba instruido en ese tipo de ayuno. ¿Sí? Daniel había determinado no contaminarse. Y desafía a este guardia y le dice, prueba con nosotros. Entra en una actitud de fe. Él sabía que su Dios le iba a responder ante cualquier necesidad y adversidad, porque era un hombre íntegro en su manera de vivir. Conocía a su Dios. Y dice que después de 10 días, su rostro era mejor que lo de aquellos hombres. Y a la vuelta de 3 años, era su rostro 10 veces mejor que lo de los otros personas. Quiero decirle, hermanos, que en algunos momentos todos tenemos que tomar decisiones firmes en nuestra vida. Usted tendrá que tomar alguna decisión firme en su vida. Hoy estamos tomando decisiones que pueden cambiar el rumbo de nuestra vida. ¿Y basados en qué, mi hermano? En aquellos principios que durante nuestra vida adoptamos, esos principios y valores que hace años atrás fueron formados en nuestra vida, los estamos aplicando hoy diariamente a nuestra vida. Hoy somos atacados por diferentes tipos de información y el mundo ha usado, o el enemigo ha usado todos estos medios de comunicación, revistas, para mover nuestros principios. Y quizás nos hayamos descuidado de estos principios que Dios, pero retomémonos. Tengamos temor de nuestro Dios. Yo les decía ahorita que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
Mi pregunta es, ¿qué determinaremos hoy en día ante tantas influencias malas, ante un ambiente contaminado, informaciones que contaminan nuestra alma, problemas, manipulaciones, escaseces de alimento y otras cosas? ¿Qué va a determinar hacer? Daniel es un ejemplo, mis hermanos, de que podemos vivir y servir a Dios en una forma total, bajo un ambiente tan corrupto como el que era el pueblo de Babilonia, el cual no es nada diferente al mundo que estamos viviendo hoy. Daniel, hermanos, se caracterizó por ser un hombre, escúcheme bien, de convicciones firmes. Un hombre que conocía la palabra de Dios. Un hombre saludable, no era un hombre glotón. Un hombre de oración y de ayuno. Un hombre con el entendimiento de Dios y que estaba en la frecuencia de Dios día y noche. Era un tipo... Él tenía un tipo de liderazgo fuerte y era una persona que influía en las personas, en otras personas. Era próspero y era bendecido. Siempre queremos esto nosotros, pero no queremos pagar un precio. Daniel sabía que obedecer a Dios le traería bendiciones, sabiduría, prosperidad. Cuando el pueblo de Israel no sabía dónde iba, Daniel sí sabía dónde iba, mi hermano. Y cuando el pueblo estaba en caos, Daniel estaba en paz porque Daniel tenía una comunión con Dios y Dios hablaba a Daniel y él le revelaba sus planes. Estimados hermanos, concluyo con estas palabras. Creo sinceramente que Dios nos está dando una oportunidad muy grande en medio de esta adversidad. Nos ha dado un tiempo para estar en casa, aunque sea obligatorio, porque quizás de otra manera no lo hubiéramos tenido, porque somos gente necia. Pero Dios en sus benditos planes nos da esta gran oportunidad. ¿Pero para qué, mi estimado hermano? Para que tengamos un tiempo de intimidad con Él y su palabra, no para estar sentados en la casa o viendo televisión. Para tener un tiempo de calidad, para platicar con nuestros hijos, conocerlos mejor, enseñarles su palabra, enseñarles los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que vendrán, los tiempos proféticos ya establecidos por Dios. Dios es bueno. Es un tiempo para fortalecer los brazos familiares que hoy están tan deteriorados, por los cuales muchas familias están sufriendo hoy en día. Este tiempo de 2 semanas o de cuarentena, aprovechémosla. Un tiempo para predicar la palabra de Dios con el alma que está angustiada y desesperada. Un tiempo de compartir de nuestros alimentos en tiempos de escasez con el necesitado. Aquí es donde nosotros podemos mostrar el amor de Dios, cuando de lo poco que tenemos compartimos con el necesitado. Es tiempo, mis hermanos,
Dios nos está dando tiempo para mantenernos firmes en la palabra de Dios y separarnos de toda contaminación del mundo que no nos ha traído nada bueno. Es un tiempo que si lo aprovechamos, escucha hermano, es un tiempo que si lo aprovechamos debidamente, la iglesia del Señor se saldrá más fortalecida y victoriosa. Daniel salió victorioso en medio de un pueblo pagano y en medio de la esclavitud. Dios los bendiga y nos guarde en todo momento, mis estimados hermanos. Les amamos en el amor del Señor y estaremos compartiendo cada domingo el mensaje. Seguiremos teniendo oraciones unidos para que esta fraternidad no se acabe, sino que crezca. Seguiremos conquistando esta ciudad, aún en medio de la adversidad. Así que oremos. Padre, te alabo y bendigo tu nombre. Damos gracias por tu santa palabra, Señor. Una palabra oportuna para nuestro tiempo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Señor, haz crecer nuestra fe en medio de estos tiempos difíciles. Pero también, Señor, intercedemos a favor de nuestro pueblo. Sana nuestra tierra. Ayúdanos a ser más fieles en todas las áreas de nuestra vida. A buscarte en oración, en ayuno. A guardar nuestro corazón del mal, a no contaminarnos, Padre, con las cosas que el mundo envía. Te pedimos que extiendas tu mano poderosa sobre este caos que está viviendo el mundo. Trae paz y consuelo a nuestra tierra. También, Señor, da sabiduría a estas personas que están buscando la vacuna, Señor, contra el coronavirus, Padre Rey Celestial. Bendice a tu pueblo y a nuestra iglesia, a cada uno, Señor, de los hermanos que no están aquí quizás presentes, pero están en sus casas, Señor, unidos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, orando y buscando tu rostro en estos tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Gracias al Señor porque siempre el Señor tiene una palabra para nuestra vida, darnos esa confianza que en medio de situaciones difíciles Él siempre está ahí para ayudarnos. Queremos darle unos anuncios antes de ya terminar este programa. Uno de los anuncios es que vamos a estar teniendo, por lo pronto, vamos a seguir teniendo las predicaciones por esta vía y vamos a estarlo haciendo. Nosotros teníamos 2 semanas, esperemos en el Señor sean 2 semanas, si tiene que ser más, vamos a seguirlo haciendo. No vamos a dejar de predicar la palabra, no deje de estar ahí en comunicación, ahí vamos a estar nosotros comunicándonos con ustedes. Y después que pase todo esto, pues nos reinstalaremos otra vez. Todas las actividades de la iglesia están canceladas. Todo lo que nosotros teníamos en la semana está cancelado. Las clases de SEM, los jóvenes, los ensayos, los estudios, todo lo tenemos cancelado. Lo único que vamos a estar teniendo van a ser las predicaciones por medio de estas redes. Es lo que vamos a estar haciendo. Las oraciones las vamos a estar teniendo en los hogares. Todos, los mismos días que nosotros nos reuníamos aquí, los vamos a hacer en nuestros hogares. Quisiéramos que todos ustedes se unieran con nosotros. El lunes siempre estamos orando desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Vamos a seguir orando. Nos gustaría que se conectaran en esa misma hora. Empezar a orar a las 8 el lunes y luego a las 9
nos comunicáramos por WhatsApp ahí en el grupo que tenemos y empezáramos a poner las peticiones que tenemos cada uno, y juntos nosotros, mi esposo y yo, estaremos orando por todas las peticiones que se expusieron para terminar de orar como a las 9:30 o 9:45. El viernes lo haremos de igual forma. El viernes también estaremos orando a las 7 de la noche. Juntos todos vamos a tratar de unirnos todos ahorita, aprovechar el tiempo que tenemos en nuestro hogar, como escuchamos el sermón, aprovechar bien el tiempo. La palabra del Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro tiempo en estar buscando la presencia del Señor, estar en oración, estando en lectura. ¿Y por qué no nos unimos? Ahorita tenemos estas redes que podemos estar conectados, no físicamente, pero por medio de esta red nosotros podemos estar en comunicación. Así es que vamos a aprovechar esto que nosotros tenemos para estar en comunicación, y vamos a estar en la oración. Es importante también, hermanos, las ofrendas, las promesas que nosotros tenemos en la iglesia. La iglesia nosotros la mantenemos por medio, no la iglesia, el templo, el edificio, nosotros lo mantenemos con nuestras ofrendas, con nuestros, todas las donaciones que damos. No debemos de pararnos, vamos a seguirlo haciendo en la primera oportunidad, guardar nuestras ofrendas, guardar lo que nosotros prometemos al Señor, y hacerlo saber a la tesorera en el grupo cómo lo podemos dar para que este templo siga, este edificio siga manteniéndose. Amén. Damos gracias al Señor por todo, damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a seguir adelante, hermanos. Cristo viene pronto. Amén.